Pero así vamos a abrir las Escrituras en este Evangelio de Juan que estamos estudiando. Vamos por el capítulo 5 y, como sabéis, todas las predicaciones que hemos hecho de este Evangelio de Juan las tenemos en el canal YouTube, así que podéis ir allí cuando queráis a ver y a recordar las enseñanzas que hemos estado viendo. Hoy tenemos el capítulo 5 de una manera sistemática. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 30 hasta el final del capítulo 5. Juan capítulo 5, comenzando a leer desde el versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, más que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Y si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creeréis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Recordamos que este capítulo 5 empezamos con la curación del paralítico de Betesda y, acordaos que los fariseos hablaban en contra de Cristo por haberle salvado a aquel paralítico en el día de reposo. Así que después Jesús, en su defensa, empieza a hablar con los fariseos, y estuvimos hablando de esta unión entre el Padre y el Hijo, y esta unión que hay, y Cristo también clamando su deidad. También vimos que dentro de esa unión entre el Padre y el Hijo, también vimos la semana pasada el juicio que a todos los hombres nos espera. Y de esta manera seguimos avanzando. Y ahora el Señor Jesús empieza a hablar sobre varios testigos. Cualquier sistema legal responsable está basado en la valididad de que haya testigos. De hecho, por ejemplo, en la misma ley hebrea eran necesarios 2 testigos. Por eso los fariseos, cuando apresaron a Jesús, cogieron testigos falsos que corroboraban su acusación. Jesús era acusado de blasfemia por nuestro texto y otros parecidos. Pero dentro de este estilo legal, Jesús anunciaba testigos que apoyaban sus reclamaciones al que era y al que es el Hijo de Dios. Versículo 31 dice, si yo doy testimonio de mí, si yo doy testimonio, mi testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Así que cualquiera puede dar testimonio de uno mismo, que es lo que hacen los falsos profetas. Pero entonces Jesús, a partir del versículo 32, habla de otros testigos que hablaban y le apuntaban a él como Salvador, como Hijo de Dios y como Mesías. Todo cristiano, todos nosotros estamos llamados
a ser fieles testigos de Jesucristo. Allí, evidentemente, no todos tenemos los mismos roles, pero sí todos somos llamados a ser fieles testigos de Jesucristo, allí donde Él nos ha puesto. El pastor no puede salvar a nadie, no se puede salvar ni siquiera a sí mismo, los ancianos tampoco, la iglesia no puede salvar. Lo único que podemos hacer es lo que hemos visto a lo largo de todo el capítulo, que es señalar hacia Cristo, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Porque además es solo Cristo quien tiene el poder y la autoridad y la capacidad para poder salvar. Ahora, la pregunta para nosotros en esta mañana sería: ¿estamos siendo fieles testigos del Señor? ¿Saben nuestros amigos, nuestros familiares, inconversos, nuestros vecinos y la gente que nos rodea que somos testigos de Cristo? Más todavía, ¿pueden ver ellos en nuestras vidas a Cristo? Había una frase por ahí en las redes sociales que decía que quizás nuestro testimonio sea la única Biblia que muchas personas puedan ver a lo largo de su vida. Vivimos en un pueblo en España, donde sabemos que es católico o tenía trascendencia católica. Ahora la gente no acude prácticamente a las iglesias católicas, también están vacías. Y vivimos en una nación donde millones de personas viven y no escuchan ni una sola vez el Evangelio de Jesucristo. Y por eso no es como en otros países. Por ejemplo, si tú vas a Irlanda del Norte, donde es Richard, algunos de mis hijos, allí es muy difícil, porque en aquellos países que tienen una tendencia reformada, donde los valores de la reforma calaron hondo, aunque no estén como estaba antes, pero prácticamente si tú vas al colegio, los niños antes del colegio, ellos tienen un pastor que antes de entrar al colegio habla con ellos y les da un pequeño sermón. Si vas por ejemplo, nosotros vivíamos en un pueblo que tenía solo 2.000 personas y había más de 8 iglesias. Eran 3 o 4 presbiterianas, otra era bautista, otro era... Entonces siempre había alguien de alguna de las iglesias, y cuando incluso iban a hacer cosas, todo torna encima de la iglesia. Recuerdo que incluso los niños, cuando llegabas allí en el verano, a lo mejor el sábado, un fin de semana le tocaba a la iglesia bautista y venían con un autobús y se llevaban los niños de todo el pueblo para llevarlos a la iglesia bautista, y allí les daban una predicación. Al fin de semana siguiente lo hacía la iglesia presbiteriana, y así lo iban haciendo todo, y estaban todos los fines de semana. Pero vivimos en un pueblo, vivimos en un país como España, en el que no hay una revelación del Evangelio, donde muchos que nos viven alrededor nuestra no han escuchado una sola vez el Evangelio de Jesucristo. Evidente, si nosotros estamos aquí, hay muchos que dicen, bueno, ojalá, muchos que vienen y me dicen, ojalá, pastor, tú pudieras ir y hablar con este amigo mío que yo tengo, o con este otro amigo que yo tengo. Pero la realidad es que Dios no ha puesto a tu pastor, no ha puesto a tu anciano, sino que te ha puesto a ti. No hace falta hacer un curso de teología. Acordaos que es lo que estuvimos viendo en el Juan capítulo 4, la mujer samaritana no era una gran teóloga. Pero cuando el Señor entra, cuando ella se convierte, ella lo primero que hace, va y habla con los suyos y le señala a Cristo. Acordaos también, si vamos más para atrás, como vimos a Juan y Andrés, ¿verdad? Cuando ellos encontraron al Cristo, o también Natanael, dijeron, mira, hemos encontrado al Cristo, ven y mira, ven y mira. Somos nosotros fieles testigos de Cristo. Fijaos que el Señor Jesús presenta varias cosas como testigos fieles. Y es lo que ha dicho anteriormente en el Evangelio de Juan. Él dice, en primer lugar, él dice que Juan el Bautista es su testigo. También podemos ver que los milagros que hacían
eran avalistas de la verdad y también testigos de Cristo. Y también podemos ver cuando el Señor Jesús nos habla de que las Escrituras estaban hablando de Él. O sea que está dando estos tres testigos. Cuando miramos y estudiamos estas cosas con profundidad, podemos entender mejor sobre quién era Cristo. Uno de los grandes problemas de la Iglesia es que muchas de ellas han dejado de ser precisamente eso, testigos fieles de Cristo, y se esconden detrás de un letrero en la puerta, pero nada más. Las iglesias de Cristo deben tener las marcas visibles que Cristo ha dado a su iglesia, y son tres, según la Confesión de Fe de Westminster, que es la que nosotros seguimos y nos adherimos, no porque sea una confesión, sino porque es lo que la Biblia nos enseña. Las marcas de una verdadera iglesia de Cristo es la predicación expositiva del Evangelio, la administración correcta de los sacramentos y el uso de la disciplina. 1 Corintios 11:33 nos dice: Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como todas las iglesias de los santos. Precisamente lo que vemos hoy en día y cada vez más, precisamente en la cultura en la que nosotros nos rodeamos, son cultos de confusión. No vemos un orden y no vemos una garantía bíblica para hacer las cosas. Acordaos, Dios es el único que tiene garantía y que tiene autoridad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia. No son nuestra manera de pensar o nuestros razonamientos, sino aquello que Él nos ha revelado en su palabra. En muchos sitios ya no se predica fielmente y profundamente en las Escrituras. Muchos encuentran charlas que no tienen ni texto en las Escrituras, o muchas veces el texto está tergiversado en su contexto. La predicación en muchos sitios ha sido sustituida por más alabanzas, más danzas, más teatros, más testimonios, más cosas que Dios no nos ha dicho que debemos hacer en nuestro culto de adoración a Él cuando venimos a acercarnos a Él. Como cristianos debemos cerrar nuestros ojos ni nuestras mentes al sentido común y lo puesto claramente en las Escrituras. Los ancianos de Berea, los tenemos allí en Hechos 17. Sin duda que ellos tenían que haber escuchado quién era Pablo. Y tenían que haber escuchado, este hombre, Pablo, era magnífico. En 10 años, él puso 6 iglesias en las 6 diferentes provincias del Imperio Romano. Habían escuchado a aquel que asolaba antes la fe, ahora la predica con ahínco. Era el gran profeta Pablo, era el gran apóstol Pablo. Pero ellos no creyeron. Nos dicen las Escrituras, no creyeron porque fuera Pablo, porque tuviera una gran fama, sino porque cuando vieron lo que Pablo tenía que decir, nos dicen las Escrituras, Hechos 17, que corroboraron esas cosas para ver si era cierto. ¿Cómo podemos nosotros ser testigos de Cristo si no somos capaces de conocer nuestras Biblias? Como os he dicho, si nosotros vivimos aquí en España, y evidentemente vivimos aquí en España, tendríamos que ser, somos soldados de Jesucristo, pero tendríamos que ser soldados de élite. Soldados de élite, en cierto sentido. Cuando tú vas, por ejemplo, allí en Irlanda del Norte, yo recuerdo que había salido del colegio bíblico y a veces íbamos y predicábamos por las diferentes casas de los diferentes pueblecitos donde había iglesias. Y yo tenía en mi mente, había leído todos esos libros de apologética, unos libracos así de gordos, sabía todos los argumentos, estaba preparado para pelear, y cuando iba allí a la puerta y llamaba a alguien y me abría la puerta, y nos presentábamos, decíamos quiénes éramos, hablábamos con ellos, y me llamaba la atención que todos ellos decían: bueno, sí, tiene usted razón, es que yo soy miembro de esta iglesia de aquí. O alguno me decía: mira, sí, no tenemos ningún problema. No es como en España. En España, cuando tú vas a predicar el Evangelio, no te abren la puerta, discuten todo lo que tengas que decir. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y nosotros estamos aquí en España
y debemos ser capaces. Por ejemplo, allí en Irlanda del Norte apenas había testigos de Jehová o mormones, apenas había. Porque allí se les enseña las escrituras a los niños desde muy pequeños. Pero aquí nuestras calles están infectadas. ¿Cómo podemos ser testigos de Cristo si no somos capaces de conocer la Biblia? ¿Cómo no podemos ser engañados si no sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros y qué es lo que Dios nos dice y lo que aprueba y lo que prohíbe? Sencillamente no podemos. Y por eso hay tanta confusión en el mundo y en el país donde nos movemos. Y tanta confusión en la iglesia evangélica. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y fíjate lo que dice ahora, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que el estudiar la palabra para el creyente, primeramente es un gozo, es un privilegio y también es necesario para ser fiel testigo de Cristo, para poder explicarles a otros y para poder señalar a Cristo. Uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad es que se ha juntado el mayor tiempo donde hay, por una parte, más pecado y por otra parte, menos conocimiento de la palabra de Dios. Y la mezcla es explosiva. Por eso estamos inundados, como hemos dicho, de sectas alrededor nuestra. Pero fijaos que Cristo, nuestro texto, volviendo a nuestro texto, Él le dice a los fariseos que Moisés escribió de Él. Pero si no creían a sus textos, ¿cómo creerían a Él? Versículo 47, el último versículo. Así que igualmente podemos decir que la Biblia es la voluntad revelada de Dios y la verdad, pero si no sabemos lo que dice, no podemos saber quién es el Cristo bíblico. Y ese es uno de los grandes problemas que pasa en muchos sitios. La gente empieza a hacerse una connotación de quién es Dios. Y ellos piensan que, porque no se estudia realmente cuáles son los atributos de Dios y cuáles según las Escrituras. Hay algunos que piensan, bueno, es que Dios tiene que amar a todo el mundo. Calvino decía que Dios no puede amar a ningún hombre fuera de Cristo. Y lo que piensa este mundo es que, bueno, todos somos buenas personas, la mayoría, ¿no? No hay asesinos, todos somos buenas personas. Cuando las Escrituras lo que nos dice es que realmente lo justo sería que todos los que estamos aquí, que todo el mundo fuera condenado por haber transgredido la ley de Dios y haber pecado contra un Dios 3 veces santo. Entonces cambiamos el orden de las cosas porque no conocemos al Dios bíblico. Por otra parte, son muchos los historiadores no creyentes que llegaron a la conclusión de que Cristo había existido cuando vieron también el testimonio de los apóstoles. Y ahí es donde nosotros tenemos en esta mañana, cada uno de nosotros hacer un parón y pensar, ¿estoy siendo yo fiel testigo de Cristo? Cuando estos historiadores vieron y estudiaron la vida de los apóstoles, no les quedó otra opción que reconocer que Cristo tenía que haber existido. Estoy hablando de historiadores que no eran creyentes. Porque Pedro, por ejemplo, fue crucificado boca abajo en Roma bajo Nerón por considerarse indigno de ser crucificado como Jesús. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, en Patras, Grecia, tras predicar durante días. Santiago, el mayor, decapitado con espada en Jerusalén por orden de Herodes Agripa, lo tenemos en Hechos 12. Felipe, martirizado y crucificado en Hierápolis, en Asia Menor. Bartolomé, desollado vivo y luego crucificado en Armenia. Mateo, muerto a espada o lanceado en Etiopía. Tomás, lanceado hasta la muerte en la India durante sus viajes misioneros. Santiago, el hermano de Jesús, arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y luego apaleado. Simón el Celote, tradicionalmente se dice que fue cortado por la mitad. Judas Tadeo, asesinado por flechas. Matías,
el que reemplazó a Judas Iscariote, lapidado y decapitado. Así que es cuando estos historiadores no creyentes vieron hasta dónde habían llegado estos hombres, pensaron para sí mismos, dijeron, estos hombres no hubieran muerto por una mentira, no hubieran dado sus vidas por una mentira. Incluso algunos de ellos, por ejemplo, hay un gran historiador que se llamaba Ramsay. Tenemos su comentario de Génova en Apocalipsis, los primeros 11 capítulos. Él era un hombre que dijo, yo voy a demostrar que todo el tema de Cristo no es verdadero. Y fue a Israel, viajó a Israel, donde al final acabó convirtiéndose. Así que vamos a ver varios puntos en la prolongación del texto donde Cristo nos habla de quiénes son sus testigos. El primero es Juan el Bautista, testigo de Cristo. El segundo, los milagros de Cristo. El tercero, la Escritura es testigo de Cristo. Así que el primero, Juan el Bautista, es testigo de Cristo. Ya lo vimos en los primeros versículos, en las primeras predicaciones. Tenemos que echar atrás, ahí están en YouTube. El principio de los testigos de Cristo, él argumenta en nuestro texto, es un testigo humano, es Juan el Bautista. Los líderes judíos no podían negar que Juan el Bautista era un profeta. Marcos 11:32 nos dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Esto era porque Cristo les había dicho sobre el bautismo de Juan. Así que vimos en predicadores anteriores cómo Juan dio testimonio de Cristo. Juan el Bautista fue una figura que se levantó en Israel, algo que el pueblo hebreo no habría visto en 400 años. Vimos lo grande de su ministerio y de cómo él apuntaba a Cristo. Acordaos que él dijo en el capítulo 3, en el versículo 30 o 33 creo que es, cuando dice, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Ya estuvimos hablando de cuáles eran las connotaciones de Juan el Bautista, un hombre que todo el pueblo de Israel salía a escucharle. Él tenía un ministerio realmente increíble. Y los mismos discípulos, él tenía incluso discípulos también. Pero él lo dejó todo a un lado. Lo dejó todo. Dejó toda la gloria, entre comillas, que podía darle ese ministerio. Y dijo, es necesario que Cristo crezca. Dice, Jesús hace dos comentarios referidos a Juan el Bautista. El primero lo tenemos allí en el versículo 35. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis por un tiempo regocijaos en su luz. Así que nos recuerda las palabras que encontramos en el primer capítulo del versículo 8, que hablando de Juan nos dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y esto nos indica que los verdaderos testigos de Cristo no son la luz de Cristo, pero sí proyectan la luz de Cristo. ¿Estamos nosotros proyectando la luz de Cristo a nuestros vecinos, a aquellos familiares que quizás no son salvos? Allí donde Dios nos ha puesto a cada uno en nuestro lugar. Todo testigo de Cristo necesita llevar la verdad de la luz de Cristo ardiendo en su corazón para alumbrar el camino a las almas. Como hemos visto antes, los discípulos fueron fieles testigos de Cristo. Ellos fueron candeleros, ellos fueron velas. Y una vela no solamente es fuego, cuando tú, ¿verdad?, o si pones la mano, te quemas, sino que la misma vela se consume a sí misma por el propósito de ¿qué? Por el propósito de la luz. Estamos nosotros consumiendo nuestras vidas por el propósito de Cristo, de la luz, por llevar el Evangelio allí a aquellos que están en la misma condición en la que estábamos nosotros anteriormente. Nosotros debemos ser velas, debemos proyectar la luz de Cristo y darnos a nosotros mismos por proyectar esta luz, porque solo Él puede salvar las almas perdidas. Fue John Bunyan quien dijo, si consigo dirigir con mi vida una sola vida hacia Cristo, mi vida habrá tenido sentido. Los judíos entonces son como muchos que van a las iglesias hoy. Ellos vienen a la iglesia
a por algo o por algo. Algunos venían a ver qué sacaban de la iglesia, otros les gusta el ambiente, otros vienen por la música y por la alabanza que les hace sentir muy bien, algunos vienen por algunos consejitos para su vida práctica, pero ¿venimos nosotros a adorar realmente a Dios? ¿Venimos esta mañana realmente a tener un encuentro con Dios? ¿Entendemos la necesidad de la palabra de Dios y de Cristo en nuestras vidas? Y es que somos, como hemos dicho, somos capaces de dar a las cosas la vuelta. No es Dios quien necesita de nosotros. Somos nosotros quien necesita de Él. Somos nosotros quien necesita de su palabra. Somos nosotros quien necesitamos al Señor. Es lo que dice el Señor Jesús, dice, separados de mí nada podéis hacer. Juan 5:34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Así que las iglesias y los predicadores deberían tener el mismo acercamiento que Juan el Bautista tuvo hacia Cristo. Juan el Bautista no basó ni dirigió su ministerio hacia los israelitas, ocultándoles la verdad ni haciéndoles sentir bien y tranquilos, sino que les habló de su pecado y de cómo salvar sus almas. Ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos hoy en día. Los cultos se han transformado en que el predicador tiene que hacer sentir bien a aquel que se sienta delante, en hacerlo, ¿verdad?, y nos encantan los textos, ¿verdad?, en los que hablamos de las promesas de Dios. El otro día lo estuvimos hablando. Cada vez somos, ¿verdad?, esos sí salen adelante. Pero cuando tenemos que confrontar con el pecado, acordaos que Jesús fue quien predicó más sobre el infierno. ¿Y cuáles fueron sus primeras palabras cuando Él vino? Él no fue a nadie a hacerle, digamos, carantoña, ni a hacerle que se encontrara bien. ¿Qué es lo primero que dijo en su ministerio terrenal? Mateo 4:17. Arrepentíos. Arrepentíos. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando Wesley se quedó convertido, se acabó convirtiendo gracias a la misericordia de Dios, después de haber viajado como pastor a América y haber fracasado allí, él empezó a predicar en las iglesias de Inglaterra, diciendo a los oyentes y a los miembros de las iglesias estas mismas palabras. Les decía, vosotros sois pecadores. Y la gente que estaba en las iglesias se enfadaron con él y tuvieron que salir, tanto él como su hermano Charles, corriendo con los ancianos detrás, persiguiéndoles con los signarios y con los palos para pegarle. Y tuvieron que salir corriendo de muchas iglesias. Hoy en día los cultos se han convertido en eso mismo. Adular a los oídos de los que vienen y hacerlos sentir bien. Hace poco escuché a un predicador diciendo que el infierno es un sitio donde supuestamente vas a estar aburrido. ¿Cómo? El infierno es el peor sitio donde un alma puede encontrarse. El infierno es la separación eterna de Dios. Es la mayor de las desgracias que le puede pasar a nadie. Y por eso Cristo hablaba tanto, es el lloro, la tristeza, y donde el mismo pecado prevalecerán. ¿Cómo podemos decir y quitarle importancia que es un sitio donde uno puede estar aburrido? La expresión precisamente el lloro y el crujir de dientes que nos viene en las Escrituras no es una expresión de Dios, sino que es una expresión del hombre. Es lo que el hombre siente en el infierno. Es un lloro y un crujir de dientes. Algunos se enfadarán con Dios por haberles puesto allí, pero estarán separados de Dios. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque estamos en un país donde millones de personas no han escuchado el Evangelio. Como hemos dicho, en 10 segundos en este mundo, 10 segundos de nuestro tiempo, 30 personas son arrojadas a la eternidad. Y si no tienen a Cristo de su lado, serán arrojados al infierno. El Evangelio es urgente, no es para dejarlo para mañana, es para ahora, para predicarlo ahora, en el momento, a través de la gracia de Dios. Él hará lo que tendrá que hacer. No podemos mentir y no decir la verdad simplemente porque no queremos que las personas se ofendan y entonces tener miedo de que no vayan a venir más a la iglesia. El segundo comentario de Cristo es la segunda parte del versículo 35 que hemos leído. Dice, Cristo dice en el versículo 35, y vosotros
quisisteis regocijaos. A esa palabra regocijaos, la palabra regocijaos en el original significa jaranear. No sé si esa palabra la tenéis mucho en Sudamérica, mucho que soy de allí, jaranear, pero hay varios sinónimos. Divertirse, juerga, fiestear. Y eso se repite tristemente en las iglesias de hoy. Dice, vosotros entonces no quisisteis, y vosotros quisisteis regocijaros, quisisteis hacer fiesta, no vinisteis realmente a adorar a Dios, sino que vinisteis por otras cosas. Es lo que está diciendo Cristo. Lo segundo que vemos en nuestro texto es los milagros de Cristo también son testigos de Él. Jesús menciona a otros testigos que es mayor que Juan el Bautista, sino que es el mismo. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Así que Jesús está diciendo en esas sanaciones y milagros que Él estaba haciendo, lo que Él estaba haciendo estaba dando testimonio de Él. Así que estas señales y milagros mostraban compasión por los necesitados y al mismo tiempo estas cosas también mostraban de su poder y de su gloria. El escritor de los Hebreos corrobora esto, Hebreos 2:4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que el propósito, por tanto, de estas señales, de estos milagros que Cristo hacía, era señalar algo más, descubrir algo más. No el propósito simplemente de la sanación. Ese propósito era el de revelar la naturaleza de Cristo, tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina. Fijémonos detenidamente en el orden cronológico. Jesús habla con Nicodemo, el fariseo, en el capítulo 3. Los fariseos le acusan de sanar en el día de reposo sin investigar los hechos. Y Jesús entra en Jerusalén por última vez y resucita a Lázaro. Así que dejó que Lázaro estuviera 4 días muerto, porque os acordáis que le preguntaron que aquel a quien amas está enfermo. Y dijo, bueno, o sea, podía haber ido Cristo en el momento, pero dejó que estuviera 4 días muertos. ¿Para qué? Para que no hubiese duda de que Lázaro realmente estaba muerto. Pero los fariseos, fijaos que no solamente deciden no creer, sino que incluso deciden matar a Lázaro. Si Cristo lo hubiera resucitado 3 veces, estoy seguro que la incredulidad de ellos hubiera ido tan lejos que lo hubieran matado las veces que hubiera sido necesaria. Ya que, como nos dicen las Escrituras, por el testimonio de Lázaro, muchos creían lo que era obvio en cuanto a Jesús. Hoy en el mundo liberal encontramos muchos que ponen en duda los milagros de Cristo en las Escrituras. Por ejemplo, cuando vemos allí que el pueblo de Israel pasa por el mar Rojo. Allí dicen, no, claro, es que eso es una cosa de la naturaleza. Eso es una cosa que viene un viento oriental, como nos dice, pero es que las Escrituras en el hebreo nos dice que las aguas, cuando el pueblo de Israel pasó, estaban como pared, nos dice en el original, en el hebreo, a un lado y a otro. Pero ellos dicen, no, esto fue un viento, que es normal, entonces el agua bajó por el tobillo y entonces pudieron pasar, ¿no? Esto pasó también en un culto, recuerdo, es una anécdota que pasó en un culto en algún sitio, donde estaban diciendo esto, y entonces uno de los hermanos se levantó y dijo, bueno, pues gloria a Dios que también ahogó a todo el ejército de Faraón en un charquito pequeño. O sea, sigue siendo un gran milagro, ¿no? Aunque tú le quieras quitar, digamos, todo el milagro, ¿no? Pero eso no es nuevo. Hoy en día, por ejemplo, también nos dicen que Adán y Eva, pues que eso es una fábula. Cuando en la mayoría de los colegios bíblicos siempre se ha estudiado que los capítulos 1 al 11 de Génesis son capítulos literales. Las parábolas y milagros de Cristo igual. Así que, hablando de la resurrección de Cristo, Pablo deja claro los muchos testigos oculares. ¿Para qué? Para confirmar precisamente el Evangelio. Acordaos de la validez de los testigos. 1 Corintios 15:6. Después apareció, Cristo después de ser resucitado está hablando, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos como a un abortivo me apareció a mí.
Así que la Biblia nos da los testigos con el propósito que no se tuerza la verdad y el hombre acepte el Evangelio. Y esto es lo que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser fieles testigos que no tuercen la verdad, sino que predican la palabra de Dios. Pero el hombre en su rebeldía prefiere aceptar cualquier cosa que le aleje de Dios, cualquier cosa que justifique su pecado en contra de Dios, cualquier cosa que carezca de sentido o de pruebas, que lo único que realmente prueba es su rebeldía en contra de Dios. Hay un libro muy famoso, que está en español también, que es el libro que habla de evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Y habla de que una vez, Josh en sus tiempos de jóvenes en la universidad, él estaba debatiendo con un musulmán sobre la resurrección. Y en un momento de esta conversación tensa y caliente, y se volvió la conversación abroncada, entonces Josh le preguntó al musulmán, si hubiera alguna prueba irrefutable de la resurrección de Cristo, ¿la creerías? A lo que el musulmán contestó, jamás, de ninguna manera, ¿no? Entonces estaban perdiendo allí el tiempo. Y esta es la posición del hombre. Y el peligro es que esta misma posición está entrando en las iglesias, destruyendo el Evangelio. Por eso mismo el Espíritu Santo nos ha dejado las Escrituras. Los teólogos y los comentaristas de la Biblia llaman a esta primera parte del Evangelio de Juan, nosotros vamos por el capítulo 5 hasta el capítulo 11, lo llaman el libro de las señales, precisamente con este propósito, de mostrar a Cristo. Y entonces allí en este libro de las señales, que podríamos estar diciendo que es del capítulo 1 al capítulo 11 de Juan, encontramos 7 milagros. Y cada uno de ellos habla del testimonio de la deidad de Cristo. Primero, Cristo transforma el agua en vino, que revela que Cristo trae gozo sobrenatural en Juan 2. La sanación del hijo del oficial en Juan 4. La sanación del paralítico de Betesda en Juan 5 por 38 años. Y la alimentación de los 5.000, que lo vamos a ver, Dios mediante, en Juan 6. Con 5 panes y 2 peces y a una multitud, enseñándonos que Cristo tiene poder para satisfacer el apetito carnal y de nuestras almas. Jesús camina por el mar en Juan 6, revelándonos que Cristo tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Cristo sana el hombre que nació ciego en Juan 9. Y el 7º milagro es el de la resurrección de Lázaro de la tumba. Y Jesús dice allí en el Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que vemos el poder de Cristo sobre la muerte también aquí. Cada milagro de Cristo lo que prueba es su deidad y nos alienta y nos inspira a nuestra fe a creer más en Él. Hay mucha gente en el mundo con diferentes religiones, ¿verdad? Hemos oído de Mahoma, hemos oído hablar de Confucio, hemos oído hablar de Buda. Mahoma dijo, no sé cuál es el propósito de la vida. Confucio dijo, yo no soy el camino. Buda dijo, buscad la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que vemos en lo último que vemos finalmente es la Escritura como testigo de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una intención clara del Espíritu Santo y es mostrarnos la revelación de Jesucristo. Desgraciadamente, por eso cuando uno va y empieza a estudiar la teología, por ejemplo, de los testigos de Jehová, de la Watchtower Society, ellos intentan cambiar prácticamente muchísimos textos de las Escrituras para probar precisamente que Jesús no es Dios. Las Escrituras son la voluntad revelada de Dios. Por lo tanto, las Escrituras son el testimonio del mismo Padre hacia el Hijo, del Espíritu Santo. Versículos 36, 37 y 38 dice más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumplirse, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Querida iglesia, las Escrituras nos hablan de Cristo. Van Til nos decía que toda la Biblia nos apunta a Cristo, de cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada palabra. Y eso es lo que vemos desde el principio de las Escrituras. Cuando vamos allí a Génesis 3:15 tenemos la primera promesa de Cristo. Cuando pasamos al siguiente libro, que es Éxodo, vemos al pueblo de Israel en esclavitud, que es un simbolismo de que Cristo nos salvará a su pueblo de la esclavitud del pecado. Cuando pasamos al siguiente libro, Levítico, vemos todos esos sacrificios que son una sombra del sacrificio que Cristo haría en la cruz muriendo por nuestros pecados. Cuando vamos a Números, vemos un libro histórico que también nos enseña de la verdad de esas personas que vivieron. Y así podemos ir por cada libro, por cada profeta, por cada página de la Escritura. Finalmente, somos fieles testigos de Cristo. Spurgeon decía, algunos vienen a la iglesia a tomar un paseo. Otros vienen para tener un lugar donde reír y hablar. Algunos vienen a la iglesia a encontrar a un amigo. Otros vienen para tener un lugar donde pasar el tiempo. Algunos vienen a la iglesia para encontrar pareja. Otros vienen para ocultar alguna falta. Algunos vienen para especular. Otros vienen a la iglesia para observar. Otros vienen para dormir y asentir con la cabeza. Pero los sabios adoran a Dios, decía Spurgeon. Somos fieles testigos de Cristo. Hemos venido esta mañana a la iglesia realmente buscando a Dios, buscando que Él nos hable a través de su palabra. Quiera Dios que la próxima vez que nos miremos cada uno de nosotros al espejo, nos miremos cada uno de nosotros a los ojos y preguntarnos si podemos ver la apariencia de Cristo en nuestras vidas. Estamos en España, en un sitio en el que el hombre está perdido, en el que millones viven en tinieblas. Y la Biblia nos demanda ser fieles testigos de Cristo. No podemos dar la salvación a nadie, ni mucho menos. Pero sí podemos señalar al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos la gracia por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir, ante ti, Señor. Ayúdanos a entender, a ser fieles testigos de tu nombre allí donde tú nos has puesto, Señor. Te damos las gracias porque reconocemos que vivimos en medio de un mundo, Señor, caído, y reconocemos, Señor, que necesitamos de tu gracia para poder, Señor, tener conversaciones adecuadas. Señor, cuando vemos tantas personas, Señor, que están perdidas, de cierta manera nos recuerda a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estábamos perdidos, sin luz, cuando éramos hijos de ira. Pero Señor, tú por tu gracia, por tu misericordia, no porque hubiera nada mejor en nosotros, viniste a rescatarnos, a salvarnos en el tiempo propicio y tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, hay muchas cosas que nosotros no entendemos dentro de tu propósito. Ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos de tu nombre allí donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros, en la clase, en el instituto, quizás con nuestros vecinos, en el gimnasio, en nuestros sitios de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Ayúdanos a señalar, Señor, tu camino. Ayúdanos también a ser fieles testigos, a mostrar el Evangelio a nuestros hijos, para que sean hombres y mujeres tuyos. Señor, entendemos, Señor, que muchas veces, Señor, perdemos el tiempo y a veces quizás no somos los cristianos que deberíamos ser. Y no nos damos cuenta, Señor, de este significado de urgencia que tiene realmente el Evangelio. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres
fieles a la verdad, ser testigos de Cristo, y ayúdanos a ser una iglesia testiga de tu nombre, que podamos señalar a Cristo y que todos puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.